Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hubo un neurocientífico que definió los caminos neuronales de una forma que me parece brillante. Vale, imaginaros que estáis en una montaña nevada, como esta. Una montaña nevada, más o menos. Vale, ahora imaginaros que estáis arriba de todo de la montaña con unos esquís. Y en esa posición os dejáis caer. Como la nieve está muy blandita, vais a empezar a caer y vais a ir trazando una ruta hasta abajo de la montaña. Esta ruta que habéis trazado es un pensamiento. Podríamos considerar que cuando estabas arriba de todo recibiste cierto input, ya sea a través de los sentidos o a través de la cognición, un pensamiento, cualquier cosa desencadena esta ruta de pensamiento. Es una ruta nueva que has creado a partir de un input y que desarrolla un pensamiento al respecto en concreto. Normalmente esta ruta de pensamiento va a ser adaptativa, la has tenido porque era la mejor respuesta que podías o sabías darle. Pero ¿qué pasa? Siempre que vamos a recibir ese input, vamos a seguir esa ruta. De forma que esa ruta se va a ir dando de sí. Es decir, a medida que vamos pasando con esos esquís por encima de la misma ruta, vamos a ir creando como unos raíles encima de esa nieve y por tanto cada vez nos va a ser más fácil transitar esa ruta prácticamente sin esfuerzo porque la ruta ya está marcada. ¿Qué problema hay ahí? Que entonces puede suceder que cuando nosotros empezamos la bajada desde otro punto, es decir, desde otro estímulo o desde otro pensamiento, lo fácil siempre va a ser que, pese a empezar desde otro sitio, acabemos tomando la ruta de siempre. Es decir, empecemos desde donde empecemos, vamos a acabarnos enganchando probablemente a ese tren de pensamiento y vamos a seguirlo. Esto puede ser un problema porque esta respuesta que en un momento fue adaptativa nos sirvió para con una situación puede convertirse en un patrón que vayamos siguiendo, en un hábito prácticamente, en un hábito de respuesta, por decirlo de alguna forma. Y entonces cualquier input va a acabar trayéndonos una reacción física, mental, cognitiva, igual que la de ese primer estímulo. Entonces, cada vez va a ser más difícil establecer rutas alternativas que nos permitan llegar a conclusiones o a respuestas distintas o directamente rutas que no tengan absolutamente nada que ver con la primera ruta que establecimos para sucesos, para inputs, para pensamientos similares o no. Al final, estas rutas neuronales son algo bueno, es algo que hace nuestro cerebro precisamente para ahorrar recursos. Cuando recibo X input, ya sé que mi respuesta tiene que ser esta. Entonces no tenemos que volver a procesar toda la información todas las veces que se nos presenta esa disyuntiva. El problema es que precisamente por su naturaleza pueden ser muy limitantes, ya que todos estos procesos, todos estos caminos que vamos estableciendo a lo largo de los años pueden formar y de hecho forman quiénes somos, qué hábitos tenemos, cómo respondemos a los estímulos, cómo nos relacionamos con el resto de personas. Estos caminos que vamos construyendo pueden ser adaptativos o pueden ser desadaptativos, pero cambiarlos es algo difícil, precisamente porque cuando te tiras de esa montaña, el camino de menor esfuerzo siempre va a ser el de seguir procesando de la misma forma. Por eso es importante intentar cambiar la forma en la que procesamos ciertas informaciones, añadiendo nuevos inputs que estén más acordes con lo que realmente nos importa a día de hoy. Es decir, actualizar estos caminos con los valores y con las creencias que tenemos a día de hoy y no el día en el que establecimos que el camino óptimo era este. Os voy a poner un pequeño ejemplo de algo que yo viví y que para mí fue muy positivo y ilustra muy bien esto, ¿no? Hace 2 o 3 años tuvimos un problema con unos vecinos.
se mudaron arriba unos vecinos exageradamente ruidosos. Estaban horas y horas jugando a la consola, gritando, saltando hasta el punto en el que nos temblaba la casa cuando ellos se ponían a saltar, a mover cosas, a tirar cosas. Eso evidentemente a cualquier persona le puede generar un estrés muy fuerte, y más a nosotros que trabajamos en casa. A mí me generó una ansiedad brutal, estaba todo el día mal, esperando ya a que llegara la hora de que llegaran sus amigos y empezara todo el ruido. No pudimos solucionar la problemática y, como es natural, acabamos mudándonos. Pero igualmente, cuando nos mudamos, yo estaba exageradamente reactivo con cualquier cosa que tuviera que ver con los vecinos. Al más mínimo ruido que hacían, que yo escuchaba un golpe en una puerta, que alzaban la voz más de lo normal y se escuchaba un poquito. Por las noches escuchaba la puerta de los de arriba, una gota incluso que caía de agua en nuestro... Cualquier pequeña cosa me devolvía toda esa ansiedad que yo había tenido. Es decir, cualquier input que yo recibiera era interpretado como esa amenaza que yo había sentido cuando teníamos los vecinos ruidosos de verdad. Estaba exageradamente reactivo, y lo pasaba fatal, porque me volví hipersensible a los ruidos. Entonces, con un trabajo junto a mi psicóloga, conseguimos reorientar ese tren de pensamiento que me venía cada vez que yo escuchaba un ruido, e intentamos darle un procesamiento más acorde con mi realidad presente en ese momento, justo cuando nos habíamos mudado, que es que ya no teníamos a esos vecinos tan majos arriba, y yo ya no necesitaba toda esa reactividad. Es decir, conseguimos establecer una ruta alternativa en la que yo me di cuenta, por ejemplo, de que vivir en un piso a mí me genera seguridad. ¿Por qué? Porque el escuchar a los vecinos a mi alrededor me genera una tranquilidad, en tanto a que sé que si a mí me pasa algo, ellos también me van a escuchar. Es una forma de cambiar la cognición que tienes a un cierto estímulo, ¿no? El intentar buscarle una forma más positiva de verla, o, como os comentaba, más acorde con tu vivencia actual y no con la vivencia que tuviste cuando generaste ese camino. Finalmente, creo que esta es una de las mejores explicaciones que he escuchado también para el TOC, para el trastorno obsesivo compulsivo. Al final, el TOC lo que hace es que tú, cualquier input que recibas, se acabe por alguna forma relacionando con tu obsesión. Pueden ser cosas que tengan que ver con el foco de tu obsesión, o pueden ser cosas completamente distintas que no tienen absolutamente nada que ver, pero todas acaban siempre pasando por ese procesamiento que tiene que ver precisamente con el foco de tu obsesión. Entonces creo que es interesante ver esta forma de entender el cerebro y esta forma de entender al final nuestros hábitos de pensamiento y cómo se crean, para entender un poco más qué son las obsesiones, y sobre todo también para entender que muchas veces estamos procesando las cosas o estamos con unos hábitos fruto de otra época nuestra, de unas creencias que se establecieron hace años y que ya no nos funcionan, pero seguimos con ellas porque siempre son la ruta de menor esfuerzo, de menor resistencia para nuestro cerebro. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo, y si no, que os haya entretenido o os haya parecido interesante. A mí me parece súper interesante. Así que nada, nos vemos en el próximo. Chao.